Muy buenas, crack bursátil. Hoy voy a traerte un vídeo con mis mejores inversiones personales. Voy a mostrarte las 3 inversiones en acciones más exitosas de mi cartera y que me han reportado mayores beneficios. Vas a saber los motivos por los que compré cada acción, el precio y fecha de compra de cada transacción y también voy a mostrarte el peso que ha representado en la cartera y a comentarte si aún mantengo estas inversiones o si ya las he vendido. Todo esto voy a mostrarlo en la cuenta real del broker de giro, del que tienes un enlace en los comentarios para abrir una cuenta con 20 euros de regalo en comisiones. Por último, te dejo una encuesta aquí para que me digas de qué te gustaría que hablásemos en el próximo vídeo. Y no olvides quedarte hasta el final para entender qué rasgos tienen en común estas compañías para batir a la mayoría de las empresas del mercado y proporcionar una alta rentabilidad. ¡Vamos a comenzar! La primera inversión es una empresa muy conocida en la comunidad, la cual fue el primer vídeo de este canal, la famosa JD.com. Si quieres ver su tesis completa, te dejo un enlace por aquí para que entiendas el negocio en profundidad. Este negocio no es ni más ni menos que el segundo e-commerce más grande de toda China, solo por detrás de Alibaba en market cap. Sin embargo, es una compounder en toda regla, con unos crecimientos anuales superiores al 30% históricamente y la capacidad de ir aumentando márgenes operativos y de beneficio de forma constante, y con muy buenas perspectivas de crecimiento, donde, como puedes observar en este gráfico, según los analistas son superiores al 20% anual en ingresos de cara al futuro. Además, podemos ver el compromiso de Richard Liu con los accionistas, poseyendo más del 15% de las acciones a través de su entidad privada Max Smart Limited. Estas buenas perspectivas se deben a su escala y a su servicio al cliente, ya que JD ha invertido gran parte de su flujo de caja libre anual en crear su propia red logística de envíos para controlar cada parte del proceso en casi toda China, desde que un cliente compra un producto hasta que le llega a casa, y esa ventaja solo es replicable por las empresas más grandes como Amazon o Alibaba. En 2018, JD cayó desde $50 en enero a $19 en noviembre de ese mismo año, debido principalmente a dos motivos. El primero fue una reducción en los márgenes debido a un aumento en el CAPEX de crecimiento, donde gran parte de los beneficios fueron destinados a invertir ese flujo de caja libre en aumentar su red logística, adquiriendo nuevos almacenes, medios de transporte, personal e I+D para optimizar sus procesos de red. El otro motivo fue el escándalo de su CEO, que según algunas fuentes cometió actos relacionados con el acoso a una joven, los cuales no se pudieron demostrar. En ese momento, donde la empresa estaba cayendo en picado debido al pánico inversor, las acciones estaban cada vez más baratas, llegando a cotizar a 4 veces free cash flow de cara a 2020, por lo que era una oportunidad única. Aquí os muestro las transacciones en mi cuenta real de giro, para que veas cómo fui aumentando progresivamente mi posición en JD.com mientras su precio caía de forma continua. Puedes pausar el vídeo para ver con detenimiento las fechas y precios de compra. A esto lo llamo invertir en calidad retroactiva. Si quieres aprender cómo beneficiarte de comprar empresas de calidad en caídas, mira el vídeo que te dejo en este enlace. Estas compras crearon un precio medio de compra de $33,26 por acción y actualmente el día que grabamos este vídeo cotiza a $54, lo que ha supuesto una rentabilidad acumulada del 72% en apenas un año y medio. Aquí te muestro en qué momentos estuve comprando y cuál es el precio actual. Como puedes comprobar, ha sido una inversión bastante rentable, pero debemos tener en cuenta cuál ha sido el peso en mi cartera de esta posición. Pues lo cierto es que JD ha sido una de mis principales posiciones, pesando de media en torno a un 12% de mi cartera a lo largo de un año y medio y recientemente llegó a suponer más del 17% de la cartera, por lo que he vendido parte de esa posición a $46 por acción, como puedes ver en este cuadro, hasta pesar un 11% y tras las últimas subidas he vendido más acciones a $50 por acción.
hasta que su ponderación actual es de un 4% de mi cartera. En mi opinión, es una empresa que sigue teniendo un gran potencial a largo plazo y ha sido una de las más beneficiadas sobre los eventos de los últimos meses. Por lo que, si miramos a 5 años vista, JD puede continuar reportándonos grandes beneficios. Si aún no sabes cómo crear una buena cartera de inversión, aquí tienes un enlace para aprender a distribuir los pesos de tus inversiones como te he mostrado en jd.com. La siguiente empresa es una de las que mayores retornos me ha reportado, habiendo llegado a alcanzar una rentabilidad del 190% recientemente. Esta empresa es Creatons, una small cap poco seguida por analistas en un sector defensivo con altos crecimientos como es el de productos de cuidado personal, como geles y cremas para piel o cremas premium, entre otros productos. Fabrican y patentan sus propias fórmulas que venden a una cartera de clientes muy diversificada. Por un lado, fabrican sus propias marcas. También tienen contratos de marcas blancas y por último son fabricantes de algunas marcas privadas como las siguientes. Si a esto añadimos un aumento continuo en la demanda de sus productos del 27% anual y un aumento continuo de los márgenes operativos del 1,9 al 7,7%, tenemos una compounder en toda regla, y con el CEO McIlroy poseyendo más del 26% de las acciones. Por todo esto, esta compañía estaba en mi radar de compra y el motivo por el que adquirí acciones fue la caída que sufrió en febrero de 2018, cuando anunció que el crecimiento de sus ventas fue inesperadamente superior a lo estimado durante varios meses, lo cual siempre es una buena noticia. Sin embargo, se vieron obligados a externalizar el suministro de algunas marcas y productos, contratando servicios de otras empresas para poder adaptar el nivel de producción a esa demanda tan elevada. Esta externalización produjo unos costes extraordinarios que no estaban previstos y por este motivo los márgenes de la compañía se redujeron temporalmente hasta que pudieron adaptar la producción de forma orgánica. Por este motivo las acciones cayeron desde 44,5 peniques por acción hasta los 19 peniques, lo que supuso una bajada superior al 57%. Pero si analizamos bien la situación, las ventas de la empresa estaban creciendo y los márgenes se habían visto afectados por un gasto temporal, por lo que el propio equipo directivo argumentó que una vez adaptasen la producción a la demanda, los márgenes volverían a la normalidad y la demanda seguiría creciendo a buen ritmo en un sector de crecimiento. Y este fue el catalizador perfecto para ejecutar mi orden de compra, cotizando un PER inferior a 5 veces y donde puedes observar la fecha y precio de compra de 23,5 peniques por acción, y ha supuesto una rentabilidad acumulada del 180% actualmente. En el gráfico puedes ver el momento y precio de compra, siendo una compra de un único paquete de acciones, generando ese 180% de rentabilidad, que ha sido el rendimiento más alto de mi cartera y se generó en menos de 2 años, por lo que la tesis se cumplió, ya que la empresa siguió creciendo en ingresos, llegando a crecer un 30% en 2019 y su margen operativo, que fue del 4,7% debido a los costes extra que se produjeron en aquella caída de 2018, actualmente se sitúa en un 7,7%. Y recuerda, si quieres aprender tú mismo a generar este tipo de rentabilidades, suscríbete y dale a la campanita Crack Bursátil. Al principio, su ponderación en cartera era cercana al 2,5%, por lo que fue una posición pequeña y actualmente ha llegado a suponer cerca del 7% debido a sus altas revalorizaciones. Sin embargo, por su capacidad para seguir creciendo y seguir cotizando a un precio adecuado de PER 15, aún no he vendido ni una sola acción. Además de todo lo que ya te he comentado, esta empresa puede verse beneficiada por la pandemia actual debido a que la mayoría de sus productos son de consumo estable. Como hemos comentado antes, esta es una compounder siendo a la vez una small cap en un sector de crecimiento, por lo que su potencial es muy elevado.
Si quieres ver una empresa similar con el mismo potencial en la actualidad, aquí te dejo un enlace. Y mi tercera inversión más exitosa fue en LSI Software. LSI es una empresa polaca de servicios de hardware y software que ofrece una plataforma informática a otras empresas para que así éstas tengan un registro de toda su operativa. Por ejemplo, un hotel necesita una plataforma con una base de datos sobre clientes, fechas, facturaciones, reservas, etc. Además, LSI también proporciona a estas empresas el material necesario para usar este software, tales como ordenadores, pantallas, PDAs y otros productos. Ser una empresa de servicios de software da la ventaja de tener ingresos recurrentes, ya que para el cliente es una herramienta de trabajo básica y esencial para poder operar su negocio. Por lo que para los clientes esto se convierte en un gasto fijo y para LSI en un ingreso recurrente, debido a que se cobra una cuota por las licencias de esos programas de software. Además, LSI posee otra gran ventaja como son los costes de cambio o switching costs, donde si el cliente quiere cambiar su licencia de software actual por alguna licencia de la competencia, necesitaría gastar muchos recursos en tiempo y nuevas inversiones, por ejemplo en dispositivos para mover toda la base de datos a otras plataformas, además de la pausa que supone en la operativa del negocio. Por lo que una vez adquiridas estas licencias de LSI es bastante complicado cambiar a otras. Sumado a todo esto, tenemos que la empresa también proporciona mantenimiento a los equipos y plataformas de los clientes y que LSI es una de las empresas mejor posicionadas en uno de los países con mejores crecimientos en el PIB en los últimos años y que cada vez se están informatizando a un ritmo superior. IKEA, por ejemplo, es uno de sus clientes más destacados y su CEO y fundador, George Siguera, posee más del 30% de las acciones en la actualidad. En su contabilidad es evidente el continuo aumento de ingresos y beneficios que ha reportado esta compañía y plantea seguir haciendo. A pesar de esto, los ingresos en 2018 no crecieron y se mantuvieron estables debido a la venta de una de sus subsidiarias, algo que no gustó mucho al mercado. Por ello, la empresa llegó a cotizar a 10 zlotys polacos, lo que suponía un PER inferior a 5 veces en una empresa con crecimientos muy estables. Y aquí te muestro las compras que hice en esta empresa y te muestro las transacciones en mi cuenta de giro a 12,8 zlotys el 9 de febrero de 2018 y a 11,5 zlotys el 18 de julio de 2018. Por lo que el precio medio de compra fue de 12,26 zlotys. Volviendo al gráfico, puedes ver cómo se revalorizó desde los 12,8 hasta los 23,4 zlotys, alcanzando una rentabilidad del 83,5% en ese punto. Y como puedes ver en la transacción de giro, vendí gran parte de las acciones a 22 zlotys, debido a que encontré otras empresas más interesantes, aunque actualmente LSI ha vuelto a caer y he comprado algunas acciones más. Como te muestro en este tuit de 2018, LSI fue mi quinta posición en cartera, pesando cerca del 7%, aunque debido a las aportaciones periódicas en otras empresas nunca pasó del 8% de ponderación, y al vender a 22 zlotys, la ponderación de LSI en mi cartera pasó de un 6%, siendo la séptima posición en cartera, a un 1,5%, siendo una de las más pequeñas actualmente. Ya conoces mis 3 inversiones con mayor rentabilidad, crack bursátil, pero antes de terminar, si has estado atento, te habrás dado cuenta de que estas empresas tienen algunas características muy similares entre ellas que son precisamente los motivos fundamentales de su éxito. Así que voy a pasar a comentártelos. El primer punto que tienen en común es que son compounders, lo que significa que crecen de forma sistemática a lo largo de los años en ingresos y beneficios de forma bastante estable. El segundo punto que tienen en común es que todas poseen algún tipo de ventaja dentro de su sector o región. JD tiene ventaja de escala y reconocimiento. Kratos posee contratos fuertes con marcas privadas y algunas patentes en un sector muy defensivo. Y LSI se beneficia de los ingresos recurrentes y se protege con los switching costs o costes de cambio. El tercer punto es que las 3 empresas estaban sufriendo algún problema ocasional que las hacía cotizar con descuento. En JD fue la reducción de márgenes de beneficio debido a grandes inversiones para ese año en aumentar su red logística. En Kratos fueron los costes extra para subcontratar la producción debido a un aumento repentino de la demanda, que provocó una erosión temporal de sus márgenes.
y en LSI fue la venta de una subsidiaria lo que produjo unos ingresos inferiores a los estimados, además de cotizar en un país muy poco seguido. Y el cuarto y último punto es que todas las empresas tienen equipos directivos con skin in the game, que poseen grandes cantidades de acciones y se preocupan por los accionistas debido a que ellos juegan en tu mismo equipo. Recuerda que, a pesar de una buena rentabilidad obtenida en estas inversiones, esto no supone una recomendación de compra o de venta. Debéis ser vosotros los que decidáis cuál es el precio adecuado de cada empresa en base a vuestra experiencia y valoración. Así que, como ya es costumbre, te veo en el siguiente vídeo, crack bursátil.